Saludo fraterno y cariñoso a la casa espiritual de la Iglesia Bautista de la Fe desde Cali, Colombia. En esta noche, dando comienzo a nuestro tiempo de clamor, y damos gracias al Padre Celestial por la bondad y la generosidad que recibimos de cada uno de nuestros hermanos que en tiempo real y en diferido nos acompañan en nuestra agenda ministerial, no solamente dentro y fuera de nuestra ciudad, sino fuera de Colombia también. Damos gracias al Padre Celestial por tantos amigos que a través de estos 4 años de estar en las redes sociales, después de una agenda muy particular la que vivimos en esta generación, hemos adoptado esta tarea de hablar por la palabra de Dios a través de las redes sociales. Y mediante este recurso llegamos hasta la vida de cada uno de nuestros hermanos. Quiero enviar un saludo fraterno esta noche, de manera muy puntual, a todos nuestros hermanos que han salido en el Ministerio Pan de Vida a predicar el Evangelio. Han visitado una de las clínicas emblemáticas de nuestra ciudad y han estado alrededor de ella anunciando, predicando las buenas nuevas del Evangelio, dando un mensaje de paz y de esperanza. Es así como en armonía con el trabajo que hacen los Gedeones Internacionales, esta noche se ha logrado entregar en Cali 200 Nuevos Testamentos y 500 tratados evangelísticos que invitan a las personas a un reencuentro personal con Dios. Así que un saludo fraterno a nuestro coordinador de ministerios, Francisco Espina, y a todos los líderes que alrededor de él hacen la tarea de manera conjunta. Para ellos, un saludo fraterno. Damos gracias al Señor. Deben de estar regresando a sus casas a esta hora, en este momento, en tiempo real. Tenemos las 8:53 de la noche y damos gracias al Padre por nuestros hermanos que se desplazan de sus hogares, de sus trabajos, se encuentran en un punto específico para llevar adelante este ministerio. Nos alegra enormemente la tarea que venimos desarrollando ya de manera consistente y organizada por muchos años y que lo hemos acentuado en la predicación de la palabra en estos últimos tiempos. Si detrás de cámaras vives aquí en Cali, congrégate con nosotros. Te invitamos para que vayas allí a la calle Quinta con 40 esquina frente a la estación Tequendama del Mío. Allí está la Iglesia Bautista de la Fe cada domingo en los 2 servicios. El primer servicio 10 de la mañana, el segundo a las 11:45. Esperamos que nos acompañes y si deseas involucrarte en los ministerios que tenemos en nuestra congregación, ser parte de manera espiritual, moral, física, a través de tus dones y de tus recursos, bienvenido sea este apoyo y este respaldo para con esta tarea que desarrollamos. Quiero enviar un saludo fraterno a nuestros cuervos fuera de Cali, fuera de Colombia, que están permanentemente cuidando, protegiendo el devenir de nuestro ministerio, de la casa espiritual. Entiéndase, estar detrás de cámaras, recepcionándonos desde su lugar de habitación, desde su trabajo, desde cualquier lugar donde se encuentren. Para ellos, la cobertura de Dios a través de este ministerio sea recibida con poder y gracia. Estamos en el tiempo del clamor y esta noche vamos a dar comienzo a una nueva serie de estudios. El año pasado, en el 2024, hablábamos sobre 30 estrategias de cómo ir por la vida de manera alegre, sirviendo con amor. Ahora, en el 2025, queremos retomar esta serie de estudios emblemáticos que le apuntan al carácter del cristiano, que trabajan con la ética del cristiano, para que podamos seguir creciendo en torno a la misión. En el año 2025, Dios nos ha invitado a elevar el espíritu de la misión como iglesia local, pero también a unirnos a un trabajo global que viene haciendo la denominación bautista colombiana, con nuestro misionero director para esta tarea, el reverendo, el doctor Alfredo Valencia. Así que damos gracias al Señor por esta tarea y este propósito que nos une como bautistas en Colombia. Damos gracias al Padre Celestial por esta gesta tan importante que se está desarrollando con los hombros y las manos y los pies de muchas personas que han colocado su disposición para estar
arando en favor y en pro de la siembra y de la siega de la palabra del Señor en el mundo entero. Esta noche vamos a empezar una serie que le hemos titulado 40 sendas de transformación. Así que usted puede revisar, estamos en la semana 14, un año tiene 52 semanas, lo que significa que estas 40 sendas nos alcanzarán a colocar en el 2026. 40 sendas de transformación, porque Dios nos ha entregado rutas, Dios ha colocado rutas aquí en la tierra que nos lleven a cumplir la misión. De distintas maneras podemos hacerlo. Y una de las maneras como estamos trabajando en el tiempo de clamor, que es nuestro tiempo de unirnos en oración y de orar pidiendo al Padre Celestial por una guía y una dirección permanente, es a través del carácter del creyente, del carácter de los líderes, del carácter de la obra. Esta noche quiero saludar a los que están llegando en tiempo real. Desde Lakewood, en New Jersey, recibimos el saludo de mi querida Selene Campo. Dios te bendiga, hija. Igualmente, saludo fraterno a nuestra querida coordinadora de los en vivos de oración, Norita Arango. Saludo fraterno a mi querida Liliana Salazar. No sé si está ahí en el kilómetro 30 o por acá en Cali. Saludo fraterno para vos y toda tu casa. Igualmente, Osquita López desde Manizales. Saludando también a Dieguito Manzano, saludo fraterno también a Clarinés Senao y a toda su casa. Saludando también a nuestra querida Magali Méndez, a Mayoli Hoyo Zapata. Qué bueno que nos están dando su saludo. Qué bueno que están aprovechando y respaldando nuestro canal, dándole un like y haciendo un comentario, un saludo amable, noble, para que podamos en nuestra plataforma ministerial seguir adelantando esta tarea. Si bien es cierto que ya Facebook ha decidido darle solo 30 días de vigencia a los en vivos que hacemos. Al menos 30 días es un tiempo suficiente y más que prudente para que cualquier persona que esté interesada en crecer espiritualmente pueda acercarse a nuestro canal y tomar esta información. Igualmente, estamos también trabajando a través del grupo privado de Facebook y YouTube, trabajando una agenda muy específica que tiene que ver con la investigación docta de la Biblia. Un nivel demasiado elevado, al nivel de la erudición de los exégetas más expertos del mundo. Una lista de cerca de 45 eruditos, hombres y mujeres que en las principales universidades de Estados Unidos y Europa trabajan y se especializan en el periodo del segundo templo de los judíos. Y durante ese periodo, que se va a gestar más del 90% del texto del Antiguo Testamento y obviamente el Nuevo Testamento, venimos haciendo una nueva elucubración del Evangelio, de las verdades del reino, para entender y comprender la Biblia a un nivel completamente sobrenatural, como lo entendieron los actores principales, entiéndase los lectores primarios, los judíos del periodo del Segundo Templo. Esto es en el tiempo del domingo y también en el tiempo de discipulado bíblico, que generalmente lo hacemos los jueves. Hoy estamos en el tiempo de clamor. Así que seguimos saludando a nuestra querida Leito Rodríguez, que hoy nos ha enviado una bendición especial que viene en camino para nuestra iglesia. Así que damos gracias al Señor por ella en Los Ángeles, California. Saludando también a Yashua ahí en primera fila, a este niño antes de acostarse a dormir. Saludo fraterno a mi querida Yadira Bustos Dosmanén, Dos Quebradas, Risaralda. Saludo fraterno igualmente a Alfonsito García, kilómetro 11, Yasmín Barragán, a Joselito Londoño también allí con mi querida Yadira, Samuel Francisco Cadena y a todos nuestros hermanos que van llegando a la transmisión. Empezamos esta noche con la senda número 1. 40 sendas de transformación espiritual. Porque hay que entender que el ser humano está llamado a transformarse y a despertar espiritualmente. ¿Qué lleva a qué? La transformación espiritual te lleva al despertar. Es de las últimas etapas del ser humano, despertar. Adquirir un conocimiento que está por encima de la información que en el mundo natural los seres humanos comparten. Así que no atiende a expectativas ni a procesos de conocimiento humano, sino necesariamente a la revelación dada por el Señor y causada para todos los tiempos.
Así que entonces esta noche estaremos con la senda número 1. Vamos a empezar esta serie de estudios y le he llamado quien decide crecer, el que quiere crecer va a saber envejecer. Así de sencillo. Quien decide crecer aprende a envejecer. Para esto voy a basarme en un pasaje muy interesante que lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 15. Quiero invitarte para que vayas allí, busques tu Biblia y vamos a leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 15. Esta noche voy a utilizar una versión ecuménica, la versión popular, Palabra de Dios para Todos. Así que esperamos que podamos tomarle el sentido original, el más apropiado para el contexto de esta perícopa muy particular. Jesús está en el contexto de instruir a sus discípulos sobre la importancia de trabajar en el reino, pero generalmente va a ser abordado por los religiosos de turno, los que tienen el control y el dominio de la religión oficial. Entiéndase en este momento el judaísmo del periodo del Segundo Templo, no solamente en el área del templo, sino también en los lugares de las sinagogas y donde se instruye y se enseña la Torá. Estos grupos son generalmente los saduceos y los fariseos. Y aunque tienen ciertas diferencias, pero cuando se trata de abordar al Mesías, a aquel que se llama Mesías, lo hacen con una intención muy particular. Y es tratar de desacreditar su mensaje. Vamos entonces a Mateo capítulo 15. Y vamos a leer los primeros 10 versículos. Vamos a leer los primeros 20 versículos rápidamente. Así que quiero invitarte para que empecemos nuestro estudio en esta noche. Si usted está interesado en crecer espiritualmente, ya está empezando a asegurar su buena vejez. La buena vejez tiene que ver con el grado de espiritualidad que tengas. Tan sencillo como eso. Es una manera de que podamos nosotros validar también nuestra manera de transformarnos espiritualmente y elevar el espíritu de la misión. Vamos a ir rápidamente. Dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 15. Después de esto, vinieron de Jerusalén algunos fariseos y maestros de la ley, y acercándose a Jesús le preguntaron: ¿por qué tus seguidores violan las tradiciones de nuestros antepasados? Ellos no se están lavando las manos antes de comer. Jesús les preguntó: ¿y por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por estar siguiendo su tradición? Dios dijo: respeta a tu papá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Verso 5. Pero ustedes enseñan que está bien decirle al papá o a la mamá: tengo algo que te podría ayudar, pero no, mejor voy a entregárselo a Dios. De esta forma enseñan que uno no tiene que respetar a sus padres. Así, con tradición, están anulando la palabra de Dios. Hipócritas. El profeta Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes, al decir: este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Jesús, entonces, llamando a la multitud, les dijo: escuchen y entiendan. No es lo que entra en la boca de alguien lo que lo vuelve impuro, sino lo que sale de la boca. Entonces sus seguidores se acercaron y le dijeron: ¿te diste cuenta que los fariseos se ofendieron por lo que dijiste? Y Jesús les dijo: toda planta que mi Padre no haya sembrado con sus propias manos será arrancada de raíz. Así que déjenlos que se vayan. Ellos son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego es el guía de otro ciego, los dos se van a caer en un hoyo. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿puedes explicarnos lo que les dijiste antes a los fariseos?
Jesús le dijo, ¿es que ustedes tampoco entendieron? ¿No ven que todo lo que entra en la boca va al estómago y después termina en la letrina? En cambio, todo lo malo que la gente dice viene de su mente. Eso es lo que vuelve impuro a cualquier persona. De la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Eso es lo que vuelve impuro a alguien y no el hecho de que no se laven las manos antes de comer. Dios bendiga esta palabra en nuestro corazón. Hola, buenas noches para mi querida Lumirian Sánchez Aguilar, que ha llegado también a nuestra transmisión, y nuestro querido Miguel Enrique Mendoza, allá en la cumbre. Saludo fraterno allí en Montañitas. Vamos a empezar diciendo, punto número 1, donde haya espiritualidad, debe quedar huellas. Y vaya pensando en esto, hermanos. Si usted es un cristiano que no se comporta de manera espiritual, va a pasar sin pena ni gloria por esta vida. Creo que ni nos daremos cuenta que pasó. Es el precio que cobra la vida cuando sencillamente nos cerramos a la espiritualidad. Así que donde haya espiritualidad debe quedar huella. Empezaré diciendo entonces que la espiritualidad marca pautas. La espiritualidad traza senderos que otros van a recorrer. La ventaja del mundo espiritual es que el mundo espiritual nos permite encontrar caminos por donde pasamos, pero también ayudamos para que otros puedan pasar. Así que, beneficiándose uno, va transformando también el entorno y siempre quedará una huella en el camino. Alguien lo pasó. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando está uno en un lugar donde el piso tiene césped y hay personas que han tomado cierta ruta para atravesar el lugar. Empieza a hacerse un sendero. Empiezan primero a aplastar el pasto, el césped, la grama, y con el tiempo de tanto pasar por allí se va abriendo un caminito. No vuelve a crecer más la hierba hasta que se hace un caminito, y dependiendo cuánto transiten las personas, el camino será angosto o un poco más ancho. Esas son las sendas que se abren al caminar. Eso es lo que deja huella. La espiritualidad tiene esa característica. La espiritualidad es como una puerta que está abierta para todo el que desea aprender a envejecer. Si usted está interesado y le interesa mucho cómo va a ser el último tiempo de su vida, empiece a trabajar en ello hoy. Alguien espiritual siempre estará dispuesto a ser sujeto activo de su propia historia. No que la vida le pase por encima, sino aprender a caminar por encima de las circunstancias, a subjetivarse, dicho de otra manera, a comprender lo que pasa en su entorno para tratar de ser senda para él y senda para los demás. Llegar a ser en él sin perderse a sí mismo. Una de las ventajas que tiene el mundo espiritual es que el mundo espiritual te da la oportunidad de crecer a tal grado que dejes una huella donde seas capaz de ser en el mundo sin perderte en el mundo. Y aquí es interesante la oración de Jesús cuando dijo: Señor, te pido por ellos, por mis discípulos. No te pido que los quites del mundo, déjalos aquí, pero guárdalos del mal. Mientras ellos cumplen la misión, guárdalos, protégelos, pero déjalos que ellos hagan huella, dejen una huella. La espiritualidad entonces conduce a la persona a través de la transformación espiritual y del despertar a encontrarse con el sentido de la misión aquí en la tierra. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica cuando yo empiezo a descubrir cuál es el sentido de la misión? Empiezo a ver de una forma diferente al mundo. Empiezo a relacionarme de una manera distinta con las personas. Empiezo a comprender la vida como nunca antes había sido tan fácil percibirla. Porque cuando entramos en una transformación espiritual, cambia la forma de definirnos. Ya no nos vemos de la misma manera. Cambia la forma como interpretamos lo que ocurre.
cambia la forma como entendemos las situaciones, las preocupaciones y los propósitos, cambia inclusive el lugar que le damos a las cosas sagradas. Qué importante es saber priorizar, entender que en el mundo espiritual lo espiritual va primero. ¿Cómo te das cuenta que eres una persona espiritual? Cuando lo espiritual va siempre por delante de los afanes, las necesidades y las experiencias del mundo natural. Jesús lo dijo muy claro: no te preocupes qué vas a comer, qué vas a beber. No te preocupes qué vas a vestir. Todo eso tiene un punto de inflexión. Basta cada día su propio afán. El Señor será proveedor. Él siempre estará allí. De esa manera, entonces, ser espiritual es una apuesta por el seguimiento de Jesús. El que es espiritual tiene la tarea de seguir a Jesús. En mis años de caminar con el Señor, ese ha sido mi norte, mi brújula. Ese ha sido mi polo norte. Ese ha sido mi elemento taxativo. Cada vez que debo, por razones de mi vocación y mi tarea y mi llamado, debo entrar en diálogo con otras religiones, entrar en diálogo con otras filosofías. Si algo me da a mí el balance, si algo me da el equilibrio, es la persona de Jesucristo. Él es el equilibrio por antonomasia en toda reflexión humana, en todo devenir espiritual. Así que ser espiritual es la apuesta por el seguimiento de Jesús, pero un seguimiento que es movido por el Espíritu Santo, no por las emociones humanas. Así que entonces, si algo debemos entender, es que el mundo espiritual siempre debe dejar una huella. Pregúntate, ¿cómo anda tu vida espiritual? ¿Dónde estás trabajando? ¿En qué área de tu vida estás moldeando un proyecto que sirva para dejar un legado por donde vas? Porque de eso se trata el mundo espiritual. Cuando hablamos entonces de las sendas que nos ayudan a caminar espiritualmente, debemos entender que una de las sendas es querer aprender. El que siempre quiere aprender, ese sabrá envejecer. Y de eso se trata la vida, saber envejecer. Número 2, la espiritualidad es una vida de perfeccionamiento. No hay manera que una persona se perfeccione a sí mismo si no asume un grado sumo de espiritualidad. Porque ahí es donde el ser humano llega a ser mejor persona. Ahí es donde el ser humano alcanza a ser profundamente humano en todas sus dimensiones, cuando logra ser espiritual. Ser espiritual entonces es esperar a que cada semilla que se siembra para construir una vida se le dedique, se le tenga constancia, perseverancia, esfuerzo, sacrificio, dedicación y el tiempo que requiere esa semilla para germinar. Hay que entender en la vida que todo es un proceso. Hablaba esta tarde con un joven muy especial y le decía: el peor error que pueden cometer los humanos es saltarse los procesos. Lo he dicho todo el tiempo desde la psicoterapia que manejo y desde el concepto que tengo de la vida noológica, y es que el ser humano debe ver la vida como un tren. El que no ve la vida como un tren ya se perdió. Va en sentido equivocado, no tiene un norte, sencillamente va a la deriva. La vida es como un tren y cada una de las etapas de la vida es como un vagón, donde vas a tener experiencias completamente novedosas, completamente creativas, completamente diferentes. Todo el tiempo estarás descubriendo, todo el tiempo estarás aprendiendo, estarás integrando a tu vida experiencias, conocimientos, vivencias, situaciones que te sacan completamente del mundo natural. Te llevas cada vez más a lo sobrenatural. Entonces, desde esta perspectiva, la espiritualidad siempre va a avanzar por el camino de la trascendencia. Cada vez que tú escuches la palabra trascendencia, siempre piensa que aparte de ti hay otro, que no estás solo en este mundo, que tú sencillamente no eres una entidad austera, completamente ajena a los demás, que eres un ser gregario, fuiste creado como uno más. Siempre seremos un otro. No hay forma que yo pueda ser yo si no hay un tú, si no hay un otro frente a mí. Eso es trascendencia. Así que la clase de vida
y la clase de espiritualidad que nos debe regir es la plenitud. Y la plenitud es cuando fluye poderosamente la conexión, no solamente con el que tengo enfrente, sino la conexión con el que tengo arriba. Así que el ser humano, cuando abre sus ojos, lo primero que debe hacer es mirar hacia arriba, mirar a conectarse con Dios y luego mirar hacia el lado para conectarse con el que tiene cerca, con su próximo, con el prójimo. Ahí está la tarea. Entonces, así es como comprendemos la vida. Pero mientras exista el miedo, mientras estemos afectados por el miedo, no habrá razón para creer que somos espirituales. Está comprobado que uno de los elementos más nocivos para el mundo espiritual se llama miedos, temores. Como número uno, no hay nada más que afecte al ser humano que los miedos y los temores. Por eso, desde Hollywood, desde el cine, desde la televisión, desde los medios de comunicación, desde las noticias, todo el tiempo buscan meterte miedo. Porque mientras te mantengan con miedo, sencillamente le vas a perder sentido a la trascendencia. Una experiencia que fue icónica y que salió por los medios de comunicación cuando en el año 2020, en el mes de febrero, marzo, se hablaba oficialmente de una pandemia que luego nos dimos cuenta que fue creada, fue maliciosamente, luciferinamente puesta en el mundo con unas intenciones estrictamente económicas y políticas, porque Lucifer juega con la política, Lucifer juega con la economía. De hecho, él es el Dios de este siglo. Lucifer es el Dios de este siglo, es el príncipe de este mundo, es el dueño de las riquezas de este mundo. Así que tiene al hombre y a la humanidad controlado con el miedo. Y recuerdo cómo en los centros comerciales empezaba a escasear el alimento y la gente se peleaba por tomar una libra de arroz. La gente se peleaba tan siquiera por tomar un papel higiénico. Era un asunto absurdo. Jamás pudimos ver tanta estupidez en el ser humano que cuando el ser humano está frente a los miedos. Y eso hace que los miedos no permitan que nosotros podamos conocer de Dios y podamos crecer en nuestra espiritualidad. Así que entonces, senda número uno. Si verdaderamente quieres una transformación espiritual que te permita conocer las rutas que Dios ha dejado aquí en la tierra para llegar a conocer cómo es que cumplirás tu misión y tu propósito en la tierra, no debes dejar de crecer. No debes dejar de crecer. Es la mejor manera como puedes llegar a envejecer. Es la manera más digna de hacerlo, creciendo espiritualmente. Así que cuando revisamos lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, quiero llevarte allí. Acompáñame a la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 18. Déjame, yo te voy a leer la traducción Dios habla hoy. Unas buenas noches para mi querida Livia Llanos y doña Evelia Llanos, ahí en casita. Dios les bendiga. Preciosas, que el Señor me les bendiga y me les corone de favores, bondades y misericordias. Primera de Juan 4:18. En la versión Dios habla hoy dice: el amor no sufre de miedo. Presten mucha atención porque quiero que hagan ustedes esa conexión tan importante. Espiritualidad, miedo y amor. Tan sencillo como eso. La pasta roja, la pastilla roja, la pastilla azul. ¿Qué vas a tomarte? ¿Qué te vas a tomar? ¿Quieres seguir por el camino del mundo? Tómate la pastilla azul. Nunca vas a despertar. No habrá transformación válida. ¿Quieres retar este mundo natural y desafiarlo a través de una vida sobrenatural, una vida de fe, de espiritualidad? Toma la pastilla roja. Eso para hablar un poquito en términos de lo que es la parodia de las películas que normalmente hablan sobre la pastilla roja, la pastillita azul, que tiene que ver con la manera como nosotros procesamos nuestros cerebros, el lóbulo cerebral de las emociones y el de la cognitividad o la razón. Dice 1 de Juan 4:18, el amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro, mire que hay un tipo de amor, el que alcanza a madurar. ¿Y cómo hace el ser humano para madurar
en el amor, creciendo espiritualmente. No hay otra manera, no existe. Dice Juan, por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Interesante, porque esa es la tarea en nuestro mundo espiritual. Una mujer de 72 años, actualmente tiene 72 años, vive en Houston, Texas, Marianne Williamson, es una activista política y una filántropa en los Estados Unidos. Dentro de sus libros escribe un libro, Volver al Amor. Es un libro que tiene un poquito de mezcla de cultura religiosa cristiana y esotérica, pero básicamente el pensamiento de ella en cuanto al concepto del amor es muy interesante. Esta mujer tiene una fundación para darle de comer a gente que está necesitada, sobre todo en esta región que hay mucha indigencia, hay mucha mendicidad. Y esta mujer dice que la vida espiritual, el viaje espiritual, es clave porque es donde aprendemos a aceptar ese amor que nos hemos estado negando. Esta mujer, Marianne Williamson, dice: los seres humanos se resisten a amar y se resisten a ser amados. Pero cuando nosotros despertamos a nuestra espiritualidad, vamos entendiendo que es necesario aceptar ese amor que nos hemos estado negando para poder alcanzar la paz interior. No habrá paz interior si yo no acepto amarme a mí mismo y sentir que valgo ser amado y que soy un ser para amar, para ser amado. Eso es importante. Es un manual este libro para acercar lo milagroso a los problemas de todos los días. Problemas de dinero, trastornos de salud, relaciones personales. Es una tarea interesante. Y esta mujer dice algo muy particular. Voy a citarlo literalmente. Dice esta mujer: el amor es aquello con lo que nacimos. El amor es aquello con lo que nacimos. Pero el miedo es lo que hemos aprendido aquí. El miedo lo hemos aprendido. El viaje espiritual, el camino espiritual, ¿en qué se basa? ¿De qué trata? Es la renuencia al miedo y a la nueva aceptación del amor en nuestro corazón. El amor es el hecho existencial esencial, es nuestra realidad última y nuestro propósito sobre la tierra. Tener plena conciencia del amor es tener la vivencia en nosotros y en los demás. Ese es el verdadero sentido de la vida. Y dice más adelante, unas 20, 30 páginas más adelante, va a decir: la espiritualidad es un camino de entrega y renuncia. Qué interesante. Eso fue de lo que me hizo clic, porque en mi caminar con el Señor he logrado entender que cada vez que yo renuncio y desprecio las cosas allá afuera del mundo, crezco espiritualmente de una forma inusitada, impensable. Nunca he crecido en mi vida espiritualmente tanto como cuando he colocado a un lado los afanes de esta vida. Cuando he quitado por completo mi preocupación por las cosas de este mundo. Al tanto que un día tomé la decisión que no iba a utilizar la palabra preocupación en mi agenda personal de vida. Jamás hablo de preocupación cuando se trata de mi vida. En mi vida jamás me preocupo. De hecho, pude entender espiritualmente que preocuparse es la principal ofensa que le puedo hacer a mi Padre que está en los cielos. Porque quien se preocupa es quien desconfía de la divina providencia. Es quien desconfía del amor, cuidado, protección, provisión y acompañamiento divino. Así que, en este sentido, dice esta mujer, Williamson, la espiritualidad es un camino de entrega y renuncia. Renuncia a los prejuicios de la mente, entrega al mundo de Dios, y a aquello que se entrega es lo que mejor cuidado estará. ¡Qué lindo esto! Aquello que se entrega es lo que mejor cuidado estará.
Cuando tú tienes algo de mucho valor, lo primero que haces es pedirle a alguien que te lo cuide, entregarlo a alguien. Es lo mejor que puedes hacer en tu vida. El mismo Joseph Ratzinger, que fue sumo pontífice en la catolicidad, en uno de sus libros, Jesús de Nazaret, que por acá lo tengo en mi biblioteca, alguien me regaló ese libro. En el libro Jesús de Nazaret, dice en la página 77, el reino de los cielos no es un reino como los de este mundo. Su lugar está en el interior del hombre. El reino de los cielos está en el interior de los seres humanos. Allí crece y desde allí actúa. Poderoso. Eso fue lo que Jesús dijo ahora. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Y fue lo que leímos ahorita en el pasaje de comienzo, en la introducción, Mateo capítulo 15. No es lo que entra por la boca del hombre lo que lo contamina. Es lo que por la boca del hombre sale. Eso es lo que verdaderamente hace daño. Es allí donde debemos nosotros entender que debemos colocar como prioridad al reino de Cristo, al reino de los cielos, para que todo lo que salga sea verdaderamente lleno de la unción y del poder del Señor. Ahí está la tarea. Así que entonces, ese es el propósito. El espíritu no queda vacío cuando entra en ese propósito, en ese viaje espiritual. Número 3. La vida es lo único que tiene el ser humano bajo su cuidado. Dicho de otra manera, si hay algo que a usted le pusieron a cuidar y algo por lo que a usted le van a pedir cuentas, mire, a usted no le van a pedir cuentas por la casa, a usted no le van a pedir cuentas por el dinero que tiene o que ganó, a usted no le van a pedir cuentas por las demás personas, ni siquiera por su familia. A usted le van a pedir cuentas por lo que usted hizo con su vida. Su vida. Entonces, la vida es lo único que tiene el ser humano para su cuidado. ¿De qué trata entonces esto? Pues que la vida es una de las formas y expresiones que reclama ser atendida. La vida suya reclama atención, reclama ser valorada, ser resignificada, ser servida. Eso es verdaderamente la tarea de transformación. Cuando nosotros queremos transformar nuestra espiritualidad, debemos entender que desde la espiritualidad es como el creyente atiende su propia vida, la valora, le da un significado permanente de transformación, la renueva, la resucita permanentemente y le sirve. Ahí está la tarea. Una espiritualidad que atiende la vida, ese es el llamado al cristianismo. ¿Cuál es el problema? El problema es que le hemos dejado tantas cosas a Dios. Esperamos que Dios sea el que nos traiga el esposo. Esperamos que Dios sea el que nos traiga el trabajo. Esperamos que Dios sea el que nos traiga las oportunidades. Esperamos que Dios sea el que me cambie la vida. Esperamos que Dios sea el que transforme mi futuro. Si hay algo que yo tengo claro, es que esa teología no es bíblica. Ese asistencialismo de Dios no es bíblico. El asistencialismo es donde el hombre no se hace cargo de su vida, sino que se la deja a Dios. Ahí le dejo mi vida, usted verá qué hace conmigo. Usted verá qué hace conmigo. Aquí me pongo de brazos cruzados, ahí me encomiendo a usted, usted verá qué hace conmigo. Usted verá qué esposo me trae, usted verá qué hogar me trae, qué trabajo. No. El asistencialismo es una teología herética. Ese no es el propósito de Dios. Esa no es la tarea de Dios. Esa no es la espiritualidad que busca Dios en los creyentes. Una espiritualidad que busca Dios es una espiritualidad donde usted se hace responsable de usted. A nadie le esté echando la culpa de su vida. Que si fue, que si no fue, que le rindió, que no le rindió, que se le pasó el tiempo, que ya le cogió la tarde, que no hizo nada. Ese no es problema de nadie. Ese es solo problema suyo. Tan sencillo como eso. Así que entonces, esa no es la espiritualidad que se busca, que se entiende, que se espera para el creyente de hoy. Absolutamente no. Hablar de una espiritualidad que atiende su propia vida,
es pensar en las posibilidades de comprender, de abrirse paso, de visionar, de trascender su ser interior. Dicho de otra manera, ponerse a la tarea de ser y vivir su realidad espiritual. Ese es el secreto del mundo espiritual invisible. Atender la vida es estar al servicio de la vida. Debe permitirle usted tomarse el control de su vida, preparar su alma, su mente y su corazón para tomar decisiones. Es definitivamente clave eso. Cuando su espiritualidad está creciendo, cuando usted está transformándose, todo es posible, porque tiene puesta la mirada en la esencia misma que es el Creador. La espiritualidad entonces que atiende la vida es una espiritualidad que descubre en cada experiencia de vida una posibilidad maravillosa de crecer. Todo el tiempo estamos creciendo. Pablo lo dijo de una manera muy particular. A los que aman a Dios, todo lo que les pasa, eso ayuda. Todo lo que a usted le ocurre, eso le suma. Pero si usted tiene la actitud correcta. Y su actitud es crecer siempre y en todo momento crecer. Así que entonces comprender la espiritualidad es valorar la vida que tienes. La espiritualidad no es pedir un cambio de vida. Señor, cámbiame esta vida que llevo, cámbiamela por otra. No, hermanos. Yo les he contado a mis hermanos de la iglesia que cuando yo era niño, yo vivía al lado de una familia que llamaba Los Orozco. Y yo veía que esos muchachos desde por la mañana los dejaban salir a la calle, los dejaban salir a jugar, ellos armaban sus propios juegos, ellos hacían patinetas, ellos jugaban una cosa, jugaban la otra, elevaban cometa. Y yo era un poco reprimido en esa parte porque mi madre me cuidaba con un celo muy particular. Solo me dejaba jugar en el antejardín, no podía salir, socializar con nadie. Cuando se trataba de jugar la pelota, yo jugaba desde dentro de mi casa y la lanzaba al otro lado para que me la devolvieran. Ese tipo de cosas. Y un día yo me levanté diciendo, yo no quiero ser un Salazar, yo quiero ser un Orozco, quiero tener mi propia vida, salir y hacer con mi vida lo que se me antoje. Y sabe, hermanos, eso es lo que muchas personas hoy en día están esperando, que venga un golpe de suerte, que Dios les cambie la vida así, en cualquier momento la vida me va a cambiar. Yo era pobre hasta hace una hora y a partir de este momento la vida dio un giro de 180 grados, tengo ya todo bajo control, me resolvieron el problema. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar, tan sencillamente no. Sencillamente, ¿por qué? Porque de eso no se trata la vida. La espiritualidad es valorar la vida que tienes. La espiritualidad no es pedir cambio de vida por otra, es esforzarse por mejorar y transformar la que te dieron. Eso es la verdadera espiritualidad. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Mírate al espejo, tan sencillamente como eso. La oración entonces cámbiala. La oración no debe ser para que Dios te cambie la vida, sino más bien para que Dios te cambie a vos. Te cambie tu manera de ver, de entender, de comprender, de percibir la vida, de sentirte en medio de tu realidad. Esas fueron las palabras de las que habló el predicador. Acompáñame rápidamente a Eclesiastés capítulo 1. Voy a leerte Eclesiastés, me gusta mucho y he preparado la traducción en lenguaje actual para que tú puedas comprender y entender un poco cómo debe percibirse la vida. Con las buenas noches para mi querida Alexandra Valencia Pulido en Richmond. Saludos fraternos para vos y tu casa querida. Vamos allí rápidamente. Nos saluda Sandrita Chavarro también por acá en cualquier lugar del sur. Vamos allí. Estas son las palabras del predicador. Voy a leer Eclesiastés capítulo 1, pero, ¿qué te dije? Te dije que voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Una traducción parafraseada. Dice, estas son las palabras del predicador hijo de David que fue rey en Jerusalén. En esta vida nada tiene sentido. Todo es una ilusión. Realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Unos nacemos, otros morimos, pero la tierra jamás cambia. El sol sale por la mañana, por la tarde se oculta, vuelve corriendo a su lugar para salir al día siguiente. El viento gira y no deja de girar, a veces sopla hacia el norte, a veces sopla hacia el sur. Los ríos corren hacia el mar, luego vuelven a sus fuentes para volver a vaciarse en el mar, pero el mar jamás se llena. Qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. Nadie se cansa de ver, nadie se cansa de oír.
Lo que antes sucedió va a volver a suceder. Lo que antes se hizo va a volver a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Cuando alguien llegue a decir, aquí tengo algo nuevo, resulta que eso ya existía antes de que naciera. Nosotros no nos acordamos de lo que otros hicieron, ni los que vengan después se acordarán de lo que hicimos. Los que vengan después creerán que están empezando de nuevo. Me gusta esto como cierra. Nosotros no nos acordamos de lo que otros hicieron, ni los que vengan después se acordarán de lo que nosotros hicimos. Los que vengan después creerán que están empezando de nuevo. Entonces, hermanos, hablar de las sendas que Dios nos ha colocado para cumplir nuestra misión y nuestro propósito requiere verdaderamente darle un significado verdadero a nuestra vida. Es bien interesante pensar esto para que podamos crecer espiritualmente. ¿Por qué? Número 4. Y aquí termino. Porque la espiritualidad es un camino constante de resignificación. Esto es demasiado importante, iglesia. La espiritualidad es un camino constante de resignificación. Hablar de espiritualidad es hablar de dos mundos paralelos. Rubén Salazar, hace mucho tiempo, viene despertando, viene entendiendo que hay dos mundos. Un mundo es el mundo real, material, que se maneja a través de 5 sentidos, los 5 sentidos que conocemos del mundo material, natural. Pero hay otra vida, una vida que es completamente paralela y va exactamente a la par, por eso se llama paralelo, porque ocurre al mismo tiempo que ocurre la otra. Al mismo tiempo que yo tengo una realidad, que es mi vida real, natural, tengo un mundo paralelo. Es un mundo espiritual, es el mundo de la imaginación, es el mundo donde las cosas ocurren de verdad. En el mundo natural, solo es real. Solo es real, pero no necesariamente es la verdad. Y allí es donde está la tarea de distinguir entre la experiencia y el espíritu. En el mundo real vivimos de experiencias. Todo el tiempo algo nos está pasando, algo nos está ocurriendo, de algo nos estamos afectando. Pero en el mundo espiritual, en el mundo paralelo, sencillamente todo ocurre desde la perspectiva sobrenatural. Y ahí es donde debemos entender que la vida como don debe ser una dádiva. La vida es un regalo de Dios. Vuélvase usted regalo para alguien. Ese es el secreto de una vida de transformación. Si usted quiere hablar de espiritualidad, debe comprender que en los dos mundos en los que vivimos hay que conjugar una única realidad. Conjugar la vida espiritual y la vida que experimentamos. Porque ahí es donde entendemos que si Dios nos da la vida, también la vida debemos darla. Si Dios nos sirve, nosotros también debemos servir a otros. Una espiritualidad arraigada en el sentido de la vida es una apuesta permanente de servicio. Entonces, ¿cómo te das cuenta que eres un cristiano maduro? Dime cuánto sirves a la humanidad, dime cuánto estás siempre pensando en el otro y yo te diré cuánto ha madurado tu espiritualidad. De otra manera, siempre estarás esperando que sean los demás los que cuiden de ti, te protejan, te ayuden, te sostengan, te mantengan, sencillamente te hagan posible la vida. Eso no es espiritualidad, eso es religiosidad. Y la religiosidad estanca la posibilidad humana. Es un desprecio a las posibilidades que Dios te da para ver la vida, tan gigante como gigante es tu posibilidad de ser grande en la vida, de llegar a experiencias enormes en tu espiritualidad. Pero preferimos ser pequeños, preferimos quedarnos sencillamente en lo más mínimo de nuestro potencial para quedarnos como víctimas, llorando y sufriendo un pasado que no va a ser vindicado y que sencillamente no va a cambiar y transformar nuestra vida. Debemos transformarla permanentemente nosotros. Ahí es donde debemos entender a lo largo de la palabra, hermanos, que la espiritualidad tiene unos parámetros muy interesantes. La espiritualidad es algo que nosotros debemos
permanentemente conocer y comprender. Ahí es donde está el secreto de nuestra vida espiritual. Todo el tiempo Dios nos está llamando a crecer espiritualmente. Déjame compartirte un pasaje que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, en el versículo número 8. Y vamos a llegar allí para terminar en esta noche el estudio que les he compartido sobre cómo debemos nosotros encontrarle sentido a nuestro propósito de vida, a nuestra misión. ¿Yo para qué existo? En este año 2025, donde Dios nos ha invitado a elevar el espíritu y la misión, qué bueno que podamos nosotros encontrar las sendas que nos llevan a una transformación de vida. Mateo capítulo 10, versículo 8 dice, voy a leértelo en la misma traducción, palabra de Dios para todos. Jesús envió a los 12 y les dio estas instrucciones. Voy a quedarme unos segundos en unas palabras muy puntuales y pídele a Dios en oración que esta noche, antes de que te duermas, puedas entender experiencias gloriosas para tu vida en este pasaje. Este pasaje es para tu vida hoy, en este momento. Vamos allí. Jesús envió a los 12, Mateo capítulo 10, versículo 5. Mateo 10, 5. Jesús envió a los 12 y les dio estas instrucciones. No vayan a la gente que no es judía y tampoco a ningún pueblo donde vivan los samaritanos. En vez de eso, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan allá. Díganles, el reino de Dios está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos, expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente. Ustedes han recibido gratuitamente. Así que también den gratuitamente. Versículo 9. No lleven nada de dinero consigo, oro, plata, cobre. No lleven provisiones para el camino. No lleven ropa para cambiarse, ni otro par de sandalias, ni un bastón, porque los que trabajan merecen recibir su sustento. Versículo 11. Y aquí viene el pedacito, la parte bonita. Aquí viene la parte donde hay una enseñanza enorme. Versículo 11, 12 y 13. Es el versículo, los 3 versículos que te regalo esta noche. Cuando entren a una ciudad o a un pueblo, busquen. ¿A quién? Nota el término que la traducción Palabra de Dios para Todo utiliza. Y esto ya le hice la exégesis. Ya revisé en el griego y esta es la versión que más se acomoda al sentido original de la filología del término. Dice, cuando entren a una ciudad o a un pueblo, busquen a alguien que sea digno de confianza. Deje esa palabrita ahí, deje esa palabrita en su mente. Digno de confianza. Y déjame, te hago la pregunta en este momento. De una vez te la voy a trasladar. ¿Eres tú una persona espiritualmente digna de confianza? Solo piénsalo. Busquen a alguien que sea digno de confianza. Quédense en su casa hasta que ustedes se vayan. Cuando entren a esa casa, diga, la paz sea con ustedes. Y si esa familia le da la bienvenida, entonces ellos... Versículo 13. Entonces ellos son dignos. Acuérdate que ya en el verso 11 dijo, muchachos, cuando vayan a evangelizar, busquen personas dignas de confianza. Pregunta, ¿qué significa alguien digno de confianza? Muy bien, ya lo vamos a ver. Y si encuentran a esa persona, entren a su casa. Bendigan ese hogar diciendo, la paz de Dios sea sobre ustedes. Y si esa familia les da la bienvenida, entonces ellos son, ¿qué cosa? Dignos de su bendición de paz y esa bendición se quedará con ellos. ¡Wow! Esto es poderoso. Eso es poderoso. De ahí que entonces debemos entender, hermanos, y solamente cuando usted le haga clic, usted habrá entendido. Cuando usted entienda que el mundo espiritual y la manera como usted abraza el mundo espiritual es lo que define su paz, su tranquilidad, su bienestar, su estabilidad,
y su reposo, es cuando usted entenderá que sencillamente el futuro suyo está asegurado si usted verdaderamente crece espiritualmente. Eso es lo que le asegurará su vejez, el crecimiento espiritual. Dios se encargará de colocarle ángeles todo el tiempo que cuiden de usted, porque esa es la función. Para eso es que se crece espiritualmente, para depender absolutamente del Padre de las luces. Dice entonces la palabra, el versículo 13, si esa familia le da la bienvenida, entonces ellos son dignos de su bendición de paz y esa bendición se quedará con ellos. Pero, si la gente de allí, de esa casa, no les da la bienvenida, entonces, wow, esto que me lo explique alguien, entonces, si esa familia no los bendice, llévense consigo la bendición de paz que le desearon porque no la merecen. Wow, esto que me lo expliquen con plastilina. Impresionante. Si la gente no les da la bienvenida, llévense consigo la bendición de paz que les desearon porque no la merecen. Versículo 14. Si en una casa o pueblo no les dan la bienvenida ni los escuchan, salgan de ahí, sacúdanse el polvo de los pies. Les digo, la verdad, en el día del juicio le irá mejor a Sodoma y Gomorra que a la gente de ese pueblo. Entonces, hermanos, vamos a cerrar. Resumamos. La espiritualidad que se centra en la vida se dona, se vacía, se entrega para que otros crezcan, para que otros se desarrollen al tiempo que me transformo también yo, mientras ayudo a transformar a otros. Me sana a mí mientras ayudo a sanar a otros. Esa es la espiritualidad que transforma. La máxima dimensión de la espiritualidad viene dada por coordenadas de amor. Como dice 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Dice, versículo 3. Voy a leerte en la traducción lenguaje actual y aquí cerramos para la oración. 1 Corintios 13, 3. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres. ¡Ja! Hay personas que dicen que ellos no se congregan en ninguna iglesia, que ellos sencillamente no tienen ninguna religión, que la religión de ellos es darle comida a los pobres. No tengo problema con eso. Pero si ustedes creen que con eso ya atendieron el mundo espiritual, se han equivocado. Ustedes están haciendo lo menos que deben hacer, que es tener amor por la humanidad. Pero ¿dónde queda tu espiritualidad, tu conexión con el mundo sobrenatural? Ahí está la tarea. Esa es la pregunta. De otra manera, tu religiosidad te tiene atrapado. Estás encerrado en las justificaciones filosóficas de una mente rebelde, estrecha, sencillamente ortodoxa. Dice, si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Hermanos preciosos, quien decide crecer, aprenderá a envejecer. Yo espero que esta noche hayamos podido entender a la luz de la palabra la propuesta que les he traído desde esta primera senda que les dejo y entender que la espiritualidad es el camino para nuestra perfección humana, que verdaderamente lo que le da sentido a nuestra vida es dejar huella. Si tú no estás dejando huella en la vida de alguien, estás pasando sin pena ni gloria por este mundo. Que cuando estamos hablando de espiritualidad, necesariamente estamos hablando en términos de lo que significa estar cuidando el tesoro que nos han dado, que es nuestra propia vida. Cuidarlo de manera muy especial. Y mientras lo cuidamos, cuidamos a otros. Mientras crecemos, ayudamos a que otros crezcan. Mientras sanamos, ayudamos a que otros se sanen.
y que podamos también entender a la luz de la palabra que en el momento en que sencillamente entendamos que Dios nos ha colocado para cada día crecer espiritualmente, entonces mi vida no puede ser la misma todo el tiempo. El Rubén que tenía 1 año de ser cristiano no es el Rubén de 5 años de cristiano, ni el Rubén de 10 años de cristiano, ni el Rubén de 20, ni el Rubén de 30 años, ni el Rubén de 40 años que voy a cumplir de ser cristiano. Todo el tiempo le estoy resignificando mi espiritualidad a mi propia vida. Todo el tiempo estoy buscando de ajustar mejor y entender y comprender mejor cómo es la espiritualidad, porque la vida como don debe ser una dádiva permanente. Si no tenemos como meta servir a los demás, sencillamente nos quedamos atorados en una religiosidad artificial, instrumental, mediática. Espero que el Señor me lo bendiga y que podamos seguir creciendo en todas las áreas de nuestro saber espiritual y que Dios nos ayude a seguir conociendo más de los misterios que nos entraña la palabra del Señor y que podamos caminar conforme los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero invitarte para que tengamos una palabra de oración y que podamos pedirle al Padre Celestial que nos ayude en esta semana 14 a poder clarificar más, a poder entender y comprender qué quiere Dios de nuestra vida. Cómo hemos de nosotros cada día validarnos para poder sencillamente ser la clase de cristianos que estamos llamados a ser fuente y canal de bendición para los demás. No vayas a pensar que sencillamente la vida te va a devolver lo que tú das. Todo lo que tú das, esperando recibirlo de regreso, no volverá. ¿Me escuchaste bien? Todo lo que tú das, esperando que llegue a regresar, no va a volver. Solo lo que damos sencillamente porque vivimos agradecidos con la vida que Dios nos ha dado. Y estamos interesados en ser la clase de persona que Dios quiere que seamos en la vida que nos va a sorprender con grandes y asombrosas maravillas. Espero que el Señor siga trabajando en nuestro querer y hacer por su buena voluntad para que desarrollemos ese espíritu de amor, poder y dominio propio que Dios ha dejado en nuestras vidas y que nos ha ayudado a llegar hasta el día de hoy. Vamos ahora a pedir al Señor su guía, su dirección y que en todo tiempo y en todo lugar podamos entender y comprender los planes perfectos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque en todo tiempo y lugar nos permites crecer y poder adquirir un nivel mayor de fe, de esperanza, de amor y de superación espiritual. Gracias, Padre, porque cada día son menos las justificaciones, razonamientos, excusas y argumentos que nos dejan a un lado de la posibilidad de crecer. Gracias, Padre, porque un día pudimos por la palabra entender que el que se victimiza está muerto en vida, que el que se victimiza dejó de vivir, para empezar a caminar explorando los senderos y las rutas hermosas que tú has dejado y has trazado en el mundo para que podamos trasegarlas, transitarlas, atravesarlas con fe, con determinación, con convicción, con confianza. Ayúdanos a ser, Padre, la clase de cristianos que está más interesado en lo que puede dar que en lo que busca recibir. Padre, gracias, Señor, porque dijiste, Señor, que los pobres siempre estarían en el mundo, pero no hablaste de una pobreza material. Hablaste de los pobres espirituales, los que ni siquiera teniendo todo el sustento logran entender y comprender tu palabra, porque son ciegos, guías de ciegos, como lo eran los fariseos y los maestros de la ley en su tiempo. Permite que podamos despertar para ser esa clase de personas, como dice el Evangelio de Mateo, dignos de confianza, donde pueda llegar tu palabra y esa palabra nos dé una bendición y no se la vuelvan a llevar solo porque no estábamos decididos a creerla.
Permite que podamos cada día trasegar y crecer en lo sobrenatural de tu palabra. Te entregamos nuestros hogares y familias, nuestro destino profético. Sabemos, Padre, que estás trabajando en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra personalidad. Estás trabajando en nuestras maneras y modos inauténticos de ser. Gracias por cada tiempo de clamor, porque le apunta el carácter del creyente, y por todos estos 15 años que hemos cada día caminado a la luz de tu palabra, siendo y buscando ser auténticos y dejando a un lado la superficialidad. No nos dejes caer en tentación, Padre. Líbranos del maligno. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro Rey en la gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén y amén. Hermanos preciosos, nos alegra haber estado con ustedes durante estos minutos. Estoy contento de haber empezado esta nueva serie. Es hermosa, es muy poderosa, promete ser una bendición más para sus vidas, y que podamos concentrarnos en estas 40 sendas de transformación espiritual. Rutas que nos llevarán a descubrir nuestro propósito y misión en esta vida. Como siempre, soy tu hermano y servidor Rubén Salazar, desde mi rinconcito teológico, desde la casa de la señora Elito, acá en Cali, Colombia, diciéndote gracia y paz para tu vida. Nos vemos mañana en el tiempo del discipulado bíblico. Dios les bendiga. Bendiciones a todos.